Bien, buenas tardes. Voy a empezar con esta grabación en la que voy a resolver los problemas que os planteé del tema 1 de la parte de notación científica, ¿vale? Bueno, lo primero que habría que decir en relación con la notación científica es que se van a utilizar, como bien ya sabéis, para resolver problemas en los cuales las magnitudes que aparecen son o muy grandes o muy pequeñas. Nos tendríamos que ir entonces al campo de magnitudes muy pequeñas relacionado sobre todo con la biología, pues tamaños de virus, bacterias, células, también la parte de la química, en la que estamos hablando pues de átomos, de moléculas, que tiene también una dimensión muy pequeña, y también en el ámbito de aquellas magnitudes que son extremadamente grandes, y nos tendríamos que ir evidentemente pues a la astronomía, ¿no? Medidas dentro del universo. Cabe destacar que para magnitudes muy pequeñas vamos a utilizar como unidad de medida fundamentalmente la micra o el micrómetro, que es la primera que mide ahí, que equivale pues a la millonésima parte de un metro. Es decir, expresado en forma científica sería 1 por 10 elevado a menos 6. Como decía y digo, la millonésima parte del metro. Para magnitudes muy grandes se utiliza un año luz, que sería la distancia que la luz recorre a lo cabo de un año, que son pues 9,46 por 10 elevado a 15 metros, que es una unidad para medir longitudes muy grandes, y también la unidad astronómica, la UA, que una UA equivale pues a ese número que viene ahí, que también es bastante grande, no tanto como el anterior, que recoge la distancia que hay de la Tierra al Sol. Esos serían, digamos, los tres factores más importantes que vamos a utilizar, como vais a ver a lo largo de los problemas, para resolver problemas de magnitudes o muy grandes o muy pequeñas. Bien, empezamos con el primer problema, que es bastante sencillo. Me dicen que cuáles son los habitantes que hay en España y en Estados Unidos y cuáles los kilómetros cuadrados, es decir, la superficie de ambos países. Y lo que me preguntan es cuál de los dos países tiene una mayor densidad de población. Bueno, tendríamos que saber, como aparece ya en la resolución, que la densidad, como aquí indicamos, pues recoge la proporción que hay entre el número de habitantes y la superficie que tiene el país o la región o la comunidad o el municipio, ¿vale? En el caso de España, para calcular su densidad, pues tenemos que dividir los 47, perdón, 394 millones, cuidado con eso, cada vez que oímos la palabra millones tengo que multiplicar por 10 elevado a 6, por lo tanto en España viven 47.394 por 10 elevado a 6 habitantes. Y eso lo tengo que dividir entre la superficie de España en kilómetros cuadrados, que es 506.030. Si cogéis la calculadora y hacéis la cuenta, pues sale que la densidad de España es de 93,66 habitantes por kilómetro cuadrado. En el caso de Estados Unidos, pues hacemos exactamente lo mismo. La población es 332,4 millones, como veis aquí, 332,4 por 10 elevado a 6, no olvidar lo de los millones. Y en el caso de Estados Unidos, pues la superficie es de 9,857 también millones. Por eso aquí también tengo que poner el 10 elevado a 6. Cojo la calculadora, hago las operaciones y evidentemente veo que la densidad de España es mayor que la densidad de Estados Unidos. Si me pidiesen aproximadamente cuánto, pues fijaros que casi el triple, no llega a ser el triple. Bien. El segundo problema lo que me dicen es que el ecuador terrestre tiene una longitud, mide 40.075 kilómetros. Y me preguntan que cuántas vueltas a la Tierra por el ecuador equivaldrían a un año luz. Importante que me dicen cuántas vueltas a la Tierra por el ecuador. Evidentemente, si yo cojo una esfera y bordeo la Tierra por el ecuador, que es la parte del centro, siempre será la máxima distancia que podré recorrer a medida que voy yendo hacia el polo, bien norte, bien sur. Si voy bordeando la Tierra, evidentemente la distancia sería más pequeña. En este caso me dicen que cuántas vueltas podría dar la luz al cabo de un año a la Tierra si estas vueltas la diese a través del ecuador. Bien, tengo que saber, como decíamos en la primera, que la magnitud que voy a utilizar es un año luz, ¿vale? Un año luz es 9,46 por 10 elevado a 15 metros. Y eso es de lo que parto, ¿no? Un año luz, como decía y digo, son 9,46 por 10 elevado a 15 metros. Y lo único que tengo que hacer ahora es ir tirando de factores de conversión hasta que yo lo convierta en lo que me preguntan, que son vueltas. El primer factor de conversión es bastante simple. Un kilómetro equivale a 1000 metros. Siempre recordar que cuando coloco un factor de conversión tengo que colocar la ubicación inversa justamente para que se me vayan los metros en este caso, ¿vale? Veis que los metros los tengo que poner abajo para que se me vayan los metros que aparecen a la izquierda. Posteriormente, el siguiente factor de que voy a poner para poner de kilómetros a vueltas, ¿vale? Entonces, para pasar de kilómetros a vueltas de la Tierra, pues el factor que utilizo es el que aquí me dice. Una vuelta a la Tierra equivale a 40.075 kilómetros. Vuelvo a repetir que como los kilómetros en la fracción de la izquierda están en el numerador, en el factor que pongo a la derecha lo tengo que poner en el denominador. De esa manera se me irían, como veis, metros con metros, kilómetros con kilómetros y me quedaría lo que a mí me interesa, vueltas a la Tierra.
Si cojo la calculadora y hago las operaciones, pues este es el número que queda. Como el número es suficientemente grande, tengo dos opciones. O bien expresarlo en notación científica, que sería 2,36 por 10 elevado a 8, o expresarlo en millones, que es algo que también se utiliza mucho para magnitudes que son grandes, pero no extremadamente grandes. En este caso me quedarían 236 aproximadamente millones de vueltas. Cualquiera de las dos soluciones sería válida. Tercer problema, me dicen que la distancia desde la Tierra a la estrella polar está entre 445 y 450 años luz. Y lo que me preguntan es que cuántos kilómetros son. Pues evidentemente tendré que dar la distancia en kilómetros entre lo correspondiente a los 445 y 450 respectivamente años luz, que son los límites que me dan en relación con la distancia entre la Tierra y la estrella polar. Resolución, pues bastante sencilla, de nuevo vamos a tirar del mismo factor de conversión. Si la distancia fuese el primer límite que me dan 445 años luz, pues evidentemente lo que hago es pasar primero de años luz al metro, utilizando el factor de conversión, aunque sea pesado años luz arriba, pues aquí años luz abajo, y el siguiente factor de conversión, como lo que me preguntan es cuántos kilómetros son, pues lo que voy a hacer es los metros pasarlos a kilómetros. Un kilómetro equivale a 1000 metros, metros abajo. Hago las operaciones y eso me queda 4,2097 por 10 elevado a 15. Redondeando a dos decimales, que veis que la respuesta que él da pues sería 4,21 por 10 elevado a 15. En el segundo caso, si el límite fuese 450 años luz, repito las operaciones y esto es lo que a mí me sale con la calculadora. Y tened cuidado porque si redondease a dos decimales, la respuesta debería ser 4,26 por 10 elevado a 15 y no el 4,25 por 10 elevado a 15 que aparecía como solución en el problema del libro, ¿vale? Sería un error, habría que poner con dos decimales, insisto, 4,26 por 10 elevado a 15. Cuarto problema, también fácil, ¿cuántos viajes al Sol equivalen a un año luz? ¿Vale? Bien, tengo que tirar entonces, para resolver el problema, de dos de los factores de conversión a los que antes os hice mención. En primer lugar, un año luz, que sería el espacio que recorre la luz en un año, que son todos esos metros que aparecen ahí, y una unidad astronómica, una UA, que son todos estos metros y que equivalen, como os decía, a la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. El problema digerido, lo que me preguntan es que en un año, ¿cuántos viajes al Sol, podríamos contar de idas y vueltas, realizaría la luz, un rayo de luz? Problema, pues el mismo que estamos haciendo antes. Cojo un año luz, que es lo que me preguntan, y lo tengo que transformar a viajes al Sol. Vamos a hacerlo poco a poco. Lo primero que hago es coger el año luz y pasarlo a metros utilizando el primer factor de conversión. Y una vez que tengo metros, lo que voy a hacer es relacionarlo con el factor que me permite pasar de unidades de medida a viajes al Sol, que es este que aparece aquí. Todos estos metros equivalen a un viaje al Sol. Como siempre, metros en la parte de arriba, pues aquí los metros en la parte de abajo. Los metros serían con los metros y lo que yo voy a obtener aquí, el número va a representar pues viajes al Sol, que es lo que me piden. Si hago la cuenta, este es el número que a mí me salía, redondeando, en este caso lo suyo sería redondear la parte entera, pues me queda que la luz al cabo de un año podría realizar 63.236 viajes al Sol. Vale. Problema quinto. Me dicen que el ser vivo más pequeño que se conoce en la Tierra es la Arquea Arman, cuya longitud es de 0,006 micras. Mientras que el animal más grande es la ballena azul, que tiene una longitud que puede llegar hasta los 30 metros. Me preguntan que qué proporción hay entre las medidas, entre las longitudes de ambos seres vivos, entre la longitud del más grande y la longitud del más pequeño. Vamos a hacerlo. Siempre que me preguntan que qué proporción hay entre dos cantidades o entre dos magnitudes, tengo que tener claro que lo que tengo que hacer es dividir. Imaginaros que yo, por ejemplo, tengo 40 años y mi hija tiene 20. Si quiero calcular qué proporción hay entre nuestras edades, debiera dividir 40 entre 20, que me saldría 2. Ese 2 representaría que yo tengo el doble de edad que mi hija. Siempre para calcular la proporción, divido. Si yo tengo 8 euros y mi hija tiene 2 euros, para ver la proporción que hay entre los euros, divido 8 entre 2, 4. Yo tendría 4 veces más dinero que mi hija. Vale. Lo primero que voy a hacer es coger entonces las dos longitudes y posteriormente dividirlas. Pero para poderlas comparar, las tengo que desplazar a la misma unidad de medida. Yo en este caso he optado por el metro. La ballena azul me la dan ya en metros, la longitud sería de 30 metros,
y la Arquea Arman tiene una longitud de 0,006 micrómetros o micras. El factor de conversión que voy a utilizar es, pues el que ya dijimos al principio, una micra equivale a la millonésima parte de un metro, es decir, a 10 elevado a menos 6 metros. Pues pongo el factor de conversión, una micra, abajo la micra por el motivo que estamos explicando reiteradamente, equivale a 1 por 10 elevado a menos 6 metros. Cojo la calculadora y hago la cuenta y me queda 6 por 10 elevado a menos 9 metros. ¿Qué tendría que hacer entonces para calcular la proporción que hay entre las longitudes? Pues dividir, como hemos dicho. Divido la de la ballena entre la de la arquea y a mí me queda 5 por 10 elevado a 9. Es decir, que la ballena es 5 por 10 elevado a 9 veces mayor en longitud que la Arquea Arman. Una observación, y es que aquí veis que hay un 0 de más, ¿vale? Sexto problema. En el próximo sorteo del Euromillón me dicen que el premio asciende a 2,9 por 10 elevado a 7 euros, es decir, muchos euros. Si el salario medio al mes en España es de 1.430,75 euros, pues la pregunta es que ¿a cuántos sueldos equivaldría el premio caso de que me tocase, ojo, una vez que Hacienda me descontase el 20% de impuestos, ¿vale? Eso es lo que supuestamente me cogería Hacienda. Vamos a hacerlo. ¿Qué tengo que hacer? Pues coger el premio, 2,9 por 10 elevado a 7 euros, ¿vale? Aplicar la retención de Hacienda, tened cuidado con esto, porque Hacienda me coge 20 euros de cada 100, tened cuidado, ¿eh? Por lo tanto, yo de cada 100, yo me quedo con 80, no con 20, estaría bueno, ¿eh? Si Hacienda me coge de cada 100 euros 20, yo me quedo con el 80%, 80 de cada 100. Y una vez que ya tendría la cantidad descontando lo que coge Hacienda con estos dos factores, pues lo que hago es el equivalente a sueldos. ¿Cuál es el factor equivalente a sueldos? Pues el que aquí he escrito, que un sueldo son 1.430,75 euros, ¿vale? Hago las operaciones y ese me queda este valor, que redondeando pues serían 16.215 sueldos. A eso equivaldría el premio del Euromillón si me tocase, una vez descontado el 20% que cogería Hacienda. Séptimo problema, me dice calcula la cantidad de células que hay en el cuerpo de un humano, sabiendo que por término medio el volumen de un ser humano es de 6,64 por 10 elevado a menos 2 metros cúbicos y que cada una de las células también por término medio ocupa un volumen de 1,8 por 10 elevado a menos 12 metros cúbicos. Problema simple de narices, ¿no? Para saber, evidentemente, las células que caben, así habría que pensarlo en el cuerpo humano, pues tendré que dividir el volumen del cuerpo humano entre lo que ocupa cada una de las células. Pues ya está. Calculo el número de células, como decía y digo, dividiendo el volumen, que directamente me lo daban 6,64 por 10 elevado a menos 2 metros cúbicos, entre el correspondiente a cada célula. ¿Vale? Fijaros que se me van los metros cúbicos, me sale una unidad que no tiene magnitud, es un número, y lo que me queda es 3,69 por 10 elevado a 10, las unidades serían células. Esas son las células que cabrían, que hay, como queramos decir, por término medio dentro de un ser humano. El octavo problema me dice que se ha descubierto que el diámetro de la Vía Láctea es de unos 200.000 años luz. Imaginaros la magnitud que tiene la Vía Láctea. Se sabe que nuestra galaxia posee alrededor de 150.000 millones de estrellas y lo que me dicen es que si consideramos que la Vía Láctea tiene forma de disco, ¿qué superficie, qué espacio en kilómetros cuadrados le correspondería a cada estrella? Pues parecido al de antes. Lo que tendría que hacer en este caso es dividir la superficie que ocupa la Vía Láctea entre tantas estrellas hay y de esa manera se sabría la porción, la superficie, el espacio que le tocaría dentro de la Vía Láctea a cada estrella. Vale, para hacerlo, pues en la Vía Láctea me dicen en el problema que el diámetro son 200.000 años luz. Obviamente el radio sería la mitad, 100.000 años luz. ¿Qué voy a hacer con esos 100.000 años luz? Pues los voy a pasar a kilómetros, puesto que me preguntan el espacio que le corresponde a cada estrella en kilómetros cuadrados. El factor de conversión el que estamos utilizando reiteradamente. Para pasar de años luz a metros, este es el factor de conversión que utilizo. Y posteriormente, para pasar de metros a kilómetros, pues el mismo. Un kilómetro son 1000 o 10 elevado a 3 metros. Hago las operaciones y me quedaría que el radio de la Vía Láctea es de 9,46 por 10 elevado a 17 kilómetros.
¿Qué tendría que hacer después? Pues calcular la superficie. En el supuesto de que tuviese forma de disco, que es lo que me dicen, pues sería la superficie de un círculo, de un disco, que recordar que es pi por el radio al cuadrado. Cojo la calculadora y a mí me queda la cuenta 2.811, cogiéndolo con 3 decimales, por 10 elevado a 36 kilómetros cuadrados. Y una vez que ya tengo la superficie de la Vía Láctea, para saber el espacio que le toca a cada estrella, divido esa superficie entre tantas estrellas hay. Tened cuidado con las estrellas, que son 150.000 millones, por lo tanto tendré que poner 150.000 por 10 elevado a 6. Cada vez que oigo millones tengo que poner el por 10 elevado a 6. Y la solución que aquí me queda, que a mí me queda, es 1.87 por 10 elevado a 25 kilómetros cuadrados por estrella. Fijaros que la solución está mal, no se corresponde con la que me aparece en la solución que da el libro. Ha cometido algún error. Yo lo repasé y bueno, lo hicimos en clase, además recuerdo, y no salía ese valor. Vale. Problema 9. Me dice que el bacilo de la tuberculosis, cuyo nombre es Mycobacterium tuberculosis, tiene forma de bastón que mide alrededor de 4 micras. Determine la longitud expresada en metros y en notación científica. Pues muy fácil también. Tengo que saber que una micra es la millonésima parte del metro, como ya hemos dicho anteriormente. Por lo tanto, para calcular la longitud del bacilo, las 4 micras, utilizando el factor de conversión que aparece aquí, pues la paso a metros. Y automáticamente, fijaros que ya el resultado me aparece en notación científica. Por consiguiente, lo tendría ya expresado en notación científica. Décimo problema. Si la velocidad de crecimiento del cabello humano es de 1,6 por 10 elevado a menos 8 kilómetros por hora, pues muy lento, en una hora evidentemente prácticamente no se aprecia lo que crece, estaría bueno. ¿Cuántos centímetros, pregunta, crece el pelo en un mes y cuántos crece en un año? Pues vamos a hacerlo. Me dice que el cabello humano crece pues a esta velocidad, y esto es lo que tengo que tener claro, ¿vale? Si entendéis esta expresión, pues tenéis claro, que yo supongo que sí, porque yo creo que todo el mundo sabe lo que significa la velocidad cuando la expreso en kilómetros por hora. Eso significa que en una hora el cabello crece 1,6 por 10 elevado a menos 8 kilómetros, ¿vale? Entendido eso, lo único que tengo que hacer es ser capaz de pasar a centímetros las unidades de longitud y a mes las unidades de tiempo. En primer lugar, voy a pasar a centímetros. Un kilómetro serían 10 elevado a 5 centímetros. Entiendo que tendréis claro por qué son 10 elevado a 5, ¿no? La idea es que un kilómetro son 1000 metros, 10 elevado a 3, y un metro son 100 centímetros, 10 elevado a 2. Si paso directamente de kilómetros a centímetros sin hacer la parada en los metros, pues sería 10 elevado a 5, ¿vale? De esta manera, los kilómetros y los kilómetros se irían y ya tenía las unidades en centímetros. Y ahora lo que voy a pasar es a meses, una hora, ¿vale? Para pasar a meses, primero desde las horas paso a días, el factor de conversión es que un día son 24 horas, y posteriormente lo que voy a hacer es los días pasarlo a meses. Por convenio, sabéis que siempre en los problemas se consideran que los meses son de 30 días, ¿vale? Ese es un convenio. ¿Vale? Haciendo todas las operaciones, a mí me salía 1.152. Cogiéndolo con 2 decimales, que es la respuesta que él ajusta, pues sería 1,2 centímetros cada mes. La siguiente pregunta pues es obvia. En un año, pues casi no habría que hacerlo con factor de conversión. Yo aquí lo he hecho pues por respetar lo que venimos haciendo. Pero vamos, si sabemos lo que crece en un mes, pues para saber lo que crece en un año que tiene 12 meses, pues tendría que multiplicar esta cantidad por 12, que es lo que aparece con el factor de conversión. Y si hacéis la cuenta, eso os queda 14,4 centímetros al año. Problema 11. Me dice que el diámetro de un virus es de 5 por 10 elevado a menos 4 milímetros. Sabiendo que el radio de la Tierra es de 6.370 kilómetros, ¿cuántos de esos virus serían necesarios para poder rodear la Tierra? Pues evidentemente, pues un montón, evidentemente. ¿Resolución del problema? Pues yo creo que también bastante sencilla. La Tierra tiene un radio de 6.370 kilómetros. ¿Qué voy a hacer? Pues esos kilómetros, pasarlo a milímetros, que es el tamaño en el cual me dan la longitud de los virus. Para pasar de kilómetros a milímetros, el factor de conversión es que un kilómetro abajo,
son 10 elevado a 6 milímetros. Entiendo que eso entendéis por qué es 10 elevado a 6. Tendría que pasar primero de kilómetros a metros, 3 lugares, 10 elevado a 3, y después de metros a milímetros, otros 10 elevado a 3. Por las propiedades de las potencias, 10 elevado a 3 por 10 elevado a 3, pues este 10 elevado a 6. Si cojo la calculadora, pues eso queda 6.370, bueno, no he cogido la calculadora, directamente queda 6.370 por 10 elevado a 6 milímetros. Y por último, ¿qué tendría que hacer para saber el número de virus que necesito? Pues tendría que dividir la longitud de la Tierra entre la longitud que ocupa cada uno de los virus. De esa manera sabría los que necesito para cubrir toda esa distancia. Si hacéis la cuenta queda aproximadamente 8 por 10 elevado a 13 virus, que es el valor que aparece en la solución. Problema 12. Sabiendo que la distancia del Sol a Plutón es de 5,914 por 10 elevado a 6 kilómetros, determina el tiempo que tardaría en llegar la luz del Sol hasta Plutón. Vale. Para hacer este problema voy a recurrir a un valor conocido que es el año luz, que sería 9,46 por 10 elevado a 15 metros, ¿vale? Pero voy a utilizar también en este caso la velocidad de la luz, que aparece en el problema 15, hombre, yo creo que es un valor suficientemente conocido. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Dicho con otras palabras, en recorrer 300.000 kilómetros tardaría un segundo, o dicho al revés, que es como aquí aparece, en un segundo recorrería 300.000 kilómetros. De esa manera el problema es suficientemente fácil, porque lo que hago es poner la distancia de Sol a Plutón, 5,914 por 10 elevado a 6 kilómetros, y utilizar el factor de conversión que me va a indicar el tiempo que tardará la luz en recorrerlo, sabiendo que es 300.000 kilómetros cada segundo. Si hacéis la operación, pues me quedaría 19,71 segundos. Problema 13. Sabiendo que la distancia entre la Tierra y la Luna es de 3,8 por 10 elevado a 5 kilómetros, calcula el tiempo que tardaría una nave en llegar desde la Tierra a la Luna si fuese a una velocidad de 200 metros por segundo. Bastante parecido al que acabamos de hacer. La distancia que hay es de 3,8 por 10 elevado a 5 kilómetros, ¿vale? Lo que voy a hacer es, fijaros que como la velocidad de la nave me la dan expresada en metros, pues yo esa distancia que hay de la Tierra a la Luna la paso a metros. El factor de conversión ya sabéis cuál es. 1 kilómetro, 10 elevado a 3 metros. Y por último lo que voy a poner es el factor que me relaciona el espacio que recorre la nave con el tiempo que tarda en recorrerlo. Sabiendo que la velocidad es de 200 metros por segundo, pues el factor que pongo es que 200 metros los recorre en un segundo. Si hago la cuenta, eso me queda esa cantidad que es 1.900.000 segundos. ¿Qué tendría que hacer ahora con ese 1.900.000 segundos? Pues puesto que es una cantidad que es suficientemente grande, la voy a ir pasando a unidades más pequeñas. Lo primero que voy a hacer es pasarla a horas. ¿Sé yo la relación que hay entre una hora y segundos? Pues sí, yo sé que una hora equivale a 3.600 segundos, porque cada minuto tiene 60 segundos y cada hora tiene 60 minutos. 60 por 60, de ahí sale este factor de conversión. De esa manera, segundos con segundos se irían y la unidad la tendría en horas. La nave tardaría 527,78 horas. Como veis que me paso de un día, pues lo que voy a hacer ahora es pasarlo a días. ¿Qué factor de conversión utilizo para pasarlo a días? Pues evidentemente que 24 horas, abajo, horas con horas, equivale a un día. Y de esa manera, cogiendo la calculadora, me queda 21,99 días. Yo respondería, la respuesta es aproximadamente 22 días, ¿vale? ¿Qué tendría que hacer en el caso de que me dijesen que diese la respuesta desglosando en subunidades? Pues lo que tendría que hacer ahora es, con los 21,99 días, separarlo en parte entera y parte decimal. 21,99, pues todo el mundo sabe que es 21 más 0,99. Por lo tanto, 21,99 caballos son 21 caballos más 0,99 caballos. 21,99 días serían 21 días más 0,99 días. Estos 21 días los dejo ya aparcados y estos 0,99 días los voy a convertir a la unidad más pequeña, que serían las horas. Factor de conversión, el que aquí veis, un día equivale a 24 horas. De esa manera me quedarían estos 21 días, no se me vayan a olvidar, más
23.76 horas. ¿Qué creéis que voy a hacer con las 23.76 horas? Pues igual que hice antes con los días, aquí. Los separo en la parte entera y en la parte decimal. Me quedaría pues 21 días, que no se me vayan a olvidar, más 23 horas más 0.76 horas, el mismo motivo. 23.76 horas son 23 horas y 0.76 horas. ¿Qué hago con estas 0.76 horas? Pues pasarlas a minutos. ¿Cómo? Pues factor de conversión. Una hora son 60 minutos, multiplicando por 60, como ya sabéis. De esa forma me queda 21 días, 23 horas y 45,6 minutos. ¿Qué creéis que voy a hacer con el 45.6 minutos? Pues pasarlos o descomponerlos, mejor dicho, en minutos y en segundos. Estos serían 45 minutos y 0,6 minutos. Y esos 0,6 minutos son los que multiplicando por 60 los paso a segundos y esto es lo que a mí me queda. ¿Vale? Fijaros que no queda el mismo valor. El motivo o la razón es que aquí cometí una aproximación. En realidad lo que queda era 527.7777 periodo. Yo cogí con dos decimales. Ese es el motivo de que haya pues una diferencia de segundos, como veis. ¿Vale? Hombre, en un problema de este tipo, salvo que me digan lo contrario, pues yo admitiría como válida la respuesta 22 días. Problema 14. Una molécula de hidrógeno me dicen que pesa 3,3 por 10 elevada a menos 24 gramos. ¿Cuántas moléculas habrá en un gramo de hidrógeno? Bueno, pues por de los más simples que hemos hecho. Lo único que tengo que poner es el gramo, que es por lo que me preguntan, utilizando el factor de conversión, pasarlo o reconvertirlo o relacionarlo, sería la palabra justa, con las moléculas. El factor de conversión es que en una molécula hay 3,3 por 10 elevado a menos 24 gramos. De esa manera, este es el valor que se obtiene, que veis que es el mismo. En un gramo de hidrógeno hay 3 por 10 elevado a 23 moléculas de hidrógeno. Muchas moléculas, como veis. Y el último problema, que es el 15, me dicen que sabiendo que la luz del Sol a una velocidad, como antes dijimos, de 300.000 km por segundo tarda 42 minutos y 47 segundos en llegar a Júpiter, determina con ese dato qué distancia hay entre el Sol y Júpiter. Pues muy sencillo. Lo primero que voy a hacer es los 42 minutos y 47 segundos, lo voy a pasar a segundos porque fijaros en lo que me dan la velocidad, en segundos. Para pasar los 42 minutos y 47 segundos, pues es bien fácil. Los 42 minutos los multiplico por 60, de esa manera los paso a segundos, y después, que no se me olvide sumarle estos otros 47 segundos. Casi lo contrario de lo que hacía antes. Y esto me queda, si cogéis la calculadora, 2567 segundos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues utilizar el factor de conversión. El factor de conversión es que la luz en un segundo recorre 300.000 kilómetros. Hago la cuenta y eso me queda 7 por más 7 por 10 elevado a 8 kilómetros. ¿Vale? Y esto sería la solución de los problemas, que yo creo que son bastante simples. Desde el momento en que la mayoría de las calculadoras tienen implementado la manera de la notación científica, pues los cálculos son, pues yo creo que sencillos, ¿vale? Si tenéis alguna duda, pues no dudéis en preguntar, ¿vale? Venga, un saludo, adiós.